tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sección más de Hablando con expertos aquí en terapia avanzada en heridas. Pues bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles a la maestra Lisette Hadi Trujillo. Ella es maestra en heridas, traumas y quemaduras, igual que yo, por la Universidad Panamericana. Una alumna mía, una alumna destacada aquí en el trayecto de lo que son las heridas, egresado de la Escuela Superior de Medicina y bueno, ahora maestra egresada por la Universidad Panamericana. Hadi, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Pues bueno, Qué aquí bueno. presentándote con la audiencia y hablar de un tema muy importante como lo es el pie diabético, Hadi. Y bueno, platícanos un poquito de ti para que la audiencia te conozca. Claro, muchas gracias. Bueno, pues yo estudié medicina en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Después estudié la maestría, igual que tú, en la Universidad Panamericana. Y pues ahorita me encuentro laborando en clínicas privadas, en mi consulta y en el sector salud, también en la Secretaría de Salud. Estoy trabajando. ¿Qué tal? Pues sí, en esta parte de la pandemia aquí andamos en la lucha, ¿verdad, Hadi? Y bueno, Sí. invitamos a toda nuestra audiencia, como todos los martes, a que nos escriban sus preguntas, sus dudas, por favor. Recordemos que esto no es una clase, es una charla donde hablamos sobre los puntos de vista y las experiencias que tenemos cada uno de nosotros en estos Claro. temas, fundamentalmente en heridas. Gracias, Hadi, es un honor estar contigo. Gracias a Bueno, ti. vamos a iniciar nuestro tema. Hadi, pie diabético, platícame, ¿qué es pie diabético? Experiencia para ti en el manejo de pie diabético, Hadi. Híjole, bueno, pues el pie diabético, pues a fin de cuentas es, yo creo que uno de los problemas de salud más importante que hay en esta época, porque pues realmente todos los factores de riesgo que hay actualmente, como obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimentarios, pues obviamente desarrollan enfermedades crónico-degenerativas, en este caso la diabetes, y pues obviamente a manera pues de que pasa el tiempo de una manera crónica, pues se desarrolla el pie diabético y lo peor de todo es que los pacientes no saben que padecen diabetes hasta que el pie diabético o alguna otra complicación se hace presente. Efectivamente, Jadi, hiciste un comentario muy acertado. El paciente no sabe que es diabético hasta que presenta una lesión en miembros inferiores, en este caso el Exactamente. pie, y pues efectivamente se convierte en un pie diabético cuando es diagnosticado por algún especialista, como lo es un cirujano, como un médico general. En ese momento, pues se convierte en un problema aún más grave para esta persona, ¿no? Jadi, pie diabético, experiencia, no sé, casos impactantes, platícanos sobre esta parte del pie diabético y su manejo. ¿Qué características fundamentales das para este pie diabético? Es decir, cómo lo evalúo, cómo lo trato, cómo le doy este seguimiento a este paciente, Cari. Ok, bueno, pues primero que nada, tienes que conocer qué es el pie diabético. Sinceramente, o sea, lo voy a decir abiertamente, yo no conocía el pie diabético hasta que llegué al internado y ni así lo abordábamos mucho porque era de que llegaba el triage de urgencias y se deriva cirugía, se deriva tal. Y pues como interno y lo que sea, médico general, pues tú ni en cuenta y decías, bueno, eso huele horrible, se va a cirugía y la única solución, pues amputación del miembro, ¿no? Es cuando yo hago mi servicio social, cuando empiezo a conocer más sobre las heridas, sí tenía obviamente una noción, pero es donde conozco más lo que es el pie diabético y realmente lo que implica. No necesariamente se tiene que mandar a un cirujano general, a un angiólogo, realmente quien verdaderamente sabe tratar el pie diabético, en este caso tú y yo, que somos maestros en heridas, o un médico general, un podólogo, una enfermera que sepa diagnosticarlo, pues claramente lo puede tratar y lo puede derivar con los especialistas correspondientes. Efectivamente, Cali, esta experiencia en la cual te encuentras, ¿no? Cuando el paciente llega a una sala de urgencias, cuando llega a una sala de consulta externa. Hace algunos años yo terminaba la maestría, te estoy hablando ya de los ayeres,
son poquitos, ¿verdad? Pero bueno, a mí me Muy tocó una poquitos. experiencia. Estaba yo en el Ángel de la Independencia y de pronto estaba un grupo de estudiantes, quiero imaginar que de medicina, o por lo menos internos de pregrado, que de pronto hacen un comentario y dice, ay, no jodas, me toca mañana estar en la clínica de heridas y de saber que me va a tocar un paciente de esos apestosos por pie diabético. Sí, Y yo dije, ojo, esa referencia que en ese momento el estudiante hace sobre un paciente que tiene pie diabético es una referencia errónea y mala. En ese exacto. momento prácticamente yo vuelto y digo, el pie diabético es a lo que me dedico yo, es mi especialidad y es lo que hoy me está dando Te trabajo. prendí el foquito. Exactamente, cuando de pronto el pie diabético, pues nadie, absolutamente nadie, le daba este énfasis o Le toma la la importancia que debería. importancia. Exactamente. Jadi, experiencia en el manejo del pie diabético. Ok, diagnostica un paciente con pie diabético y cómo inicia Jadi el tratamiento. ¿Qué hace? Ok, bueno, primero que nada, tengo varias experiencias. La primera, que es muy superficial y de muy primer contacto, bueno, llegó a mi consulta y realmente pues olía muy feo y bueno, los chavos casi se vomitan, no sabían qué era y en realidad yo tampoco sabía muy bien de qué se trataba. Ok, ¿cómo diagnosticas un pie diabético? Bueno, primero que nada, llega tu paciente y pide en el pie. Ok, dependiendo. Hay dos escenarios. O estás en tu consulta general y tú, médico, revisas los pies de los pacientes y te das cuenta, o los pacientes llegan y te dicen tengo una herida en el pie. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que tienes que saber, que siempre, siempre, siempre en tu consulta debes de valorar los pies. Primero, preguntar si es un paciente con enfermedad crónica degenerativa, que es la diabetes, y después revisar los pies. Te toma 1 minuto, 90 segundos te toma en revisar un pie, en explorar. Eso es lo primero. Ya que revisas los pies, los exploras, pues obviamente tienes que observar que no tengan onicomicosis, que no tengan alguna tiña, alguna queratosis, que son los callos, o alguna herida como tal. El número 3 es la valoración vascular. Ahí se tiene que hacer tocar los pulsos pedio y tibial posterior para saber si realmente esa extremidad tiene buena circulación. Y después, pues, a mí me gusta hacer mucho el índice tobillo-brazo, siempre, todo el tiempo. O sea, yo no me confío mucho de los pulsos porque a veces los sientes muy débiles o a veces tienen muy buenos pulsos, pero el índice tobillo-brazo es lo más importante en una exploración de pie de ave. Claro, Jadi. Pues bueno, la verdad nos hizo tres cosas muy importantes. Uno, valorar siempre a nuestro paciente. Si sabemos que nuestro paciente viene a la consulta porque es diabético, efectivamente, 60 segundos no te quita nada poder valorar el pie. Dos, la educación para la salud siempre va a ser fundamental, como bien nos mencionó Jadi. Y número tres, la parte más integrativa, que es el hecho de La exploración neurovascular. de la circulación, tal cual. Entonces, esas tres partes fundamentales, y bueno, Cadi, nos haces mención en el índice tobillo-brazo. Para los que nos están sintonizando actualmente, ¿nos podrías mencionar qué es el índice tobillo-brazo y cómo se calcula, Cadi? Ok, el índice tobillo-brazo es una herramienta que se ocupa en los consultorios. Necesitas únicamente un baumanómetro y si tienes un ultrasonido Doppler, un toco, un chiquito, pues estaría ideal. Tienes que sacar la presión del tobillo entre la presión sistólica del tobillo y sistólica del brazo y la divides. ¿Sale? Es índice tobillo-brazo, del tobillo entre el brazo y lo que te salga es lo que te va a indicar. Tiene un rango de 0.9 a 1.3. Cuando el resultado del índice tobillo-brazo es de 0.9 a 1.3, te menciona o te hace hincapié que es un índice tobillo-brazo normal, sano. Si es menos de 0.9, te indica o te da probabilidad de que sea una enfermedad arterial periférica
y si es mayor de 1.3, también alguna enfermedad arterial o alguna calcificación de los vasos, de las arterias. Claro que sí. Cari, haces una observación muy buena y muy importante. Sin embargo, recordemos también que estos estudios se tropicalizan dependiendo de la zona geográfica en donde estemos. Exactamente. Lo menciono porque recordemos que tenemos pues, audiencia de América Latina, de Europa, de España, que definitivamente dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, se puede llegar a tropicalizar o a variar los rangos de tobillo brazo. Y también dependiendo qué sociedad haya escrito, ¿no? Tenemos la Asociación Española, la Europea, y sobre todo poder llegar a este tipo de consensos donde manejamos estos rangos definitivamente. Jadi, una vez que vimos que nuestro paciente tiene muy buen índice tobillo-brazo, que significa que no tiene problema vascular, entonces diríamos que nuestro paciente va a tener un tratamiento favorable. Para la audiencia, una vez que tenemos eso, primer punto, desbridamiento. ¿Qué desbridamiento se utiliza en este paciente, Jadi? A mí me gusta utilizar el mecánico, dependiendo también en cómo está el pie. O sea, tienes que clasificarlo y a mí en especial me gusta usar la clasificación de Texas. Entonces, con base a la clasificación de tu pie o de tu herida, es el desbridamiento o el tratamiento que tú vas a escoger o que vas a elegir. Entonces, si es un Texas 1A, pues realmente se puede hacer un desbridamiento mecánico en el consultorio y valorar la herida. Si ya es un Texas 3A, 3B, pues sí se tendría que solicitar el apoyo de un cirujano para que te haga un desbridamiento quirúrgico y pues quede lo más limpio posible la herida. Claro. Significa que tengamos un tejido 100% de granulación. De granulación, exactamente. Ok, uso de apósitos en las heridas después de tener un tejido 100% de granulación. ¿Cuál es tu recomendación, Jadi? A mí me gusta usar muchísimo las hidrofibras con plata, 100%. O sea, también igual dependiendo de cómo tenga el hecho de mi herida, el tamaño de mi herida y el exudado de mi herida es lo que yo voy a utilizar. Aquí tenemos que ocupar una clasificación para valorarlo llamado SYMPATI. El SYMPATI es circulación, infección, neuropatía, presión y tejido tisular, tejido afectado, perdón, así se refiere, ya que valoramos todos esos aspectos dependiendo del exudado que tenga. Si es una herida con gran exudado, puedo utilizar una terapia de presión negativa. Si es una herida que pues sí está un poco profunda, pero no es tanto el exudado, puedo ocupar una hidrofibra con plata, o que tenga alguna infección, o simplemente puedo ocupar un alginato de calcio. Dependiendo, no es algo estándar que yo ocupo, que yo pueda decir, para esto es este apósito, para esto es este apósito. Más bien las heridas son muy dinámicas, entonces conforme yo vaya viendo que el tejido se va desbridando, ya sea un tejido necrótico, un esfacelo, una fibrina, es lo que yo tomo por decisión y qué utilizar. Ok, muchas gracias. Jadi, mira, Vero Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros, una gran figura pública. Nos hace una pregunta muy importante. Dice, doctores, ¿por qué la diabetes afecta a los pies? Buenas tardes. Jadi. Es una muy buena pregunta. Realmente la diabetes es una enfermedad que ataca a todo el organismo, incluyendo a los nervios periféricos. Entonces, al haber una neuropatía diabética como tal, los pies, pues al perder esa sensibilidad protectora, es decir, por ejemplo, cuando nosotros caminamos y sentimos una piedrita, pues nuestro instinto es quitar. Las personas que tienen diabetes, como se afectan sus nervios, pues obviamente no tienen esa sensibilidad protectora y justamente siguen haciendo presión y pues obviamente generan una herida. Igual de cuando se realiza una exploración física de los pies, ya sea una onicomicosis, una onicocriptosis, las uñas o los mismos hongos, bueno, deforman la uña y pues obviamente eso es un mecanismo para que entren las bacterias y pues que se genere una infección. Pero respondiendo a la pregunta, justamente como la diabetes ataca a todos los órganos
bueno, la mayoría del cuerpo, en especial pues los nervios, por eso es que se genera o que se atacan los pies, porque se pierde la sensibilidad protectora. Exactamente. Muchas gracias, Javi. Berito Gallardo, muchas gracias por tu pregunta y gracias por sintonizarnos todos los martes. Cristina nos manda muchos saludos. Gracias, Javi. Y bueno, continuando sobre el uso de los apósitos en los pacientes con herida. Definitivamente sí, cada uno va a ser diferente y vas a valorar las características del hecho de herida. Javi, una pregunta muy importante. ¿Cuál ha sido tu apósito de elección para poder hacer la cura húmeda en los pacientes con pie diabético? Que tú digas, doctor, yo le recomiendo utilizar esto porque tiene ciertos beneficios. Ok, a mí siempre me ha gustado la hidrofibra con plata. No sé si se puede decir marcas, pero a mí el Aquacel me encanta, es mi apósito favorito. ¿Por qué? Porque realmente las heridas, para que cierren, debemos de ocupar un espacio. O sea, yo siempre coloquialmente le digo a mis pacientes, tienes que rellenar la herida para que te vaya a cerrar. O sea, yo no te puedo poner un Acticoat, no te puedo poner algún otro apósito, así una telita y punto, porque no te va a cerrar. Yo necesito que me rellenes esa herida para que pueda granular. Entonces, ¿qué es lo que me gusta del Aquacel? Que es una hidrofibra, o sea, controla muy bien el exudado, que tiene plata, es un antimicrobiano, y pues me ayuda el apósito para rellenar mi herida. Entonces, si a mí me preguntaras qué usa siempre, pues casi siempre en los pacientes diabéticos utilizo el Aquacel. También porque un paciente diabético, pues obviamente al tener esa enfermedad crónico-degenerativa es muy propenso a infecciones. Entonces, tenga o no tenga infección, localmente a mí me lo controla y no es necesario en muchas ocasiones ocupar un antibiótico sistémico y pues por lo tanto no ayudas o no contribuyes a esa resistencia de antibióticos. Ok, pues muchas gracias. ¿Algún otro coadyuvante en la terapia de pie diabético, uso de cámara hiperbárica? ¿En qué momento lo indicas, no lo indicas, Jadi? Es una pregunta que llega a diario de los pacientes. No sé si contigo, doctora, ya tengo a mi paciente con la terapia húmeda. ¿Puedo utilizar oxígeno, cámara hiperbárica o ozonoterapia? Jadi, ¿recomiendas alguna de estas terapéuticas? Yo realmente no tengo mucha experiencia hiperbárica ni en ozonoterapia, realmente nunca las he ocupado. Sin embargo, sí estoy informada, sí conozco, y lo que yo puedo referir es que en cuanto un paciente tenga una herida como tal, es cuando se genera el beneficio. O sea, si es una herida crónica, que el paciente llegue y me diga, tengo la herida desde hace 6 meses, pues a mi gusto o a mi parecer ya no va a funcionar tanto como cuando me digan, ¿sabe qué? Me salió ayer o me salió antier. Ok, muchas gracias. Isidro, vamos a compartir tu pregunta, Jadi. Mira, dice Isidro, nos pregunta, ¿por qué los injertos no son viables en este tipo de pacientes? Jadi, ¿por qué los tejidos no se recomiendan, los injertos de tejidos no se le da a este tipo de pacientes? ¿O sí se les da? ¿Qué dices, Jadi? Ok, bueno, yo comparto que no son, bueno, realmente sí son, se pueden ocupar. Ahora que hacía mi rotación de quemados, por supuesto que a los pacientes quemados les ponían injerto y justamente había uno que era muy especial, era un paciente muy especial, porque se quemó los pies haciendo un experimento y pues obviamente tenía diabetes, no sintió que se quemó y cuando se dio cuenta pues ya tenía una quemadura de segundo grado profundo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el manejo? Pues obviamente llegó medicina interna, lo manejó, lo controló de la glucosa, le dio su esquema de insulina, etcétera. Una vez que nos dimos cuenta que el paciente estaba controlado, que no había infección, entonces el cirujano plástico y todo el equipo de la maestría tomamos la decisión de ponerle un injerto y se lo colocamos y quedó perfectamente bien. Aquí, ¿qué se le colocó? Se le puso un furacil, se le puso un apósito también de vaselina y se le hacían lavados cada tercer día o cada 72 horas. Entonces, aquí lo importante era que no se infectara. Pero realmente el manejo que se le dio a ese paciente, cuando se le colocan los injertos, se deja como terapia seca. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se queda con su injerto, se queda 5 días con el vendaje,
y después se queda expuesto completamente. Simplemente hay que estar controlando que no haya ningún tipo de infección, que no haya hipoglucemias, que no haya hiperglucemias y que esté controlado el paciente, pero por supuesto que un injerto sí se le puede poner a un paciente diabético. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente aquí podríamos tener los dos vertientes. Yo siempre he dicho que si el paciente no tiene buena vasculatura, definitivamente el injerto no va a ser aceptado por el Bueno, paciente. claro. Pero hay ocasiones cuando el paciente está sumamente controlado y está comprometido, como lo es el caso que nos expuso la doctora Jadi, definitivamente va a ser un buen caso. Tenemos otra pregunta, Jadi. Dice Cristina Guzmán. También emplea el mismo apósito teniendo el tendón expuesto. Esa pregunta es referente a que si tienes tendones expuestos, aplicas el Aquacel, que es la hidroxicloroquina, o cómo lo manejas, Jadi, dice aquí. Ok, cuando hay un tejido expuesto como es el tendón, siempre hay que mantener una terapia húmeda e hidratado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero pongo un hidrogel, o sea, siempre. Bueno, dependiendo, si pongo una terapia de presión negativa, tengo que utilizar un apósito o una esponja, coloquialmente dicho, que sea especial para tendones, ¿vale? Si estoy haciendo una terapia por fuera, bueno, ambulatoria, en el cual yo veo mi herida y digo, bueno, pues este lecho de la herida ya tiene 100% de granulación, pero tengo un tendón, no importa. O sea, es una contradicción un poco extraña, porque si lo que yo quiero es que mi exudado esté controlado y a fin de cuentas le doy algo que me esté provocando que exude, de todos modos, a veces con el apósito, con el aginato, con la hidrofibra, no alcanzamos a hidratar esos tejidos. Entonces, lo que yo hago es poner un hidrogel primero encima del tendón y luego encima ya poner el alginato. Y entonces explicarle a los pacientes que se tienen que estar haciendo el cambio cada 48, 72 horas. Generalmente hay apósitos que duran hasta una semana, 14 días, pero a mí no me gusta mucho hacer eso porque justamente se quedan mucho tiempo tapados o tapados esa herida y eso es lo que propicia que se infecte. Entonces, cuando tengo un tendón, siempre pongo un hidrogel de la marca que sea y encima un apósito que me controle el exudado y queda perfecto. O sea, el tendón no se deshidrata, se puede salvar y queda muy bien. Ok, muchas gracias. Ivonne nos dice, los pacientes siempre se asustan al saber que tienen pie diabético. Claro. Porque creen que perderán la extremidad. Pregunta, ¿cómo manejas esta situación? Ok. Yo creo que como médico, como enfermero, como podólogo, como personal de salud, simplemente, lo principal de todo es tener empatía. O sea, tienes que ser empático con el paciente. De nada sirve que seas el máster de Harvard si llegas y das una cara como, te vamos a putar el pie. O sea, tú como personal de salud puedes saber el peor de los pronósticos, pero hay que ser empáticos, hay que saber llevárselo. No estoy diciendo que le hablemos con amor a los pacientes, en el sentido de, ay, mi amor, pero sí hay que tener un poco de empatía y saber reaccionar, o sea, siempre ponerse en el lugar del otro, o sea, ¿cómo te gustaría a ti que te lo dijeran si tú fueras esa persona? Entonces, a lo mejor podrías llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues, mira, tu pronóstico es tanto, tu herida es tanto, pero no te preocupes, vamos a hacer lo posible por salvártelo y sobre la marcha vamos viendo qué se puede hacer. Y entonces así tú tranquilizas al paciente, le das esa confianza y segurísimo se queda contigo. Claro, definitivamente yo creo que es retomar esas clases de medicina y de enfermería donde te dicen la relación médico-paciente, la relación paciente y esas interrelaciones también con los familiares, ¿no? Y saber encaminarlos en el momento en el que el paciente sí va a poder perder esa extremidad, ¿no? Haces un buen énfasis en esa parte, Jadi. Jadi, pues, bueno, hablando sobre lo que es el hecho de la herida, ahora nos vamos al uso de mi paciente puede caminar o no puede caminar cuando tiene una herida por pie diabético. Obviamente también podríamos hablar de dispositivos de descarga. ¿Qué nos dice referente a esto, Jadi? Ok, bueno, dependiendo el tamaño de la herida, cómo está el tejido de granulación, generalmente yo les digo que no, o sea, tiene que ser reposo absoluto de la extremidad. ¿Qué quiere decir? Tienes que usar un zapato volado, algo que descargue la presión o simplemente reposo en tu cama, punto, se acabó. Pero si tengo una herida que es un Tejas 1A
o una herida no tan grande que apenas empieza, entonces mi tratamiento de elección sería un yeso de contacto total. Aquí el problema es que todos los manejos de las heridas son muy caros, entonces yo puedo decir como especialista o como maestra en heridas, sí, te tienes que poner un yeso de contacto total, sí, pero ¿cuánto me cuesta? Me cuesta 15,000 pesos. O sea, y hay pacientes que realmente no lo tienen y seamos realistas. Aquí en México, mucha gente que tiene diabetes y que llega a ese grado, ni siquiera tienen los recursos para comer. Entonces, si es una persona que de verdad tiene los recursos o que le echa muchas ganas y es candidato al yeso de contacto total, adelante. Pero si no, yo sí recomendaría reposo absoluto. Que no liberar presión de la zona afectada y punto, hasta que me mejore, hasta que me quite el edema, hasta que me quite el eritema, o hasta que por lo menos yo vea que el paciente ya está en un 80% de avance y entonces podemos empezar a platicar sobre una prótesis, justamente una prótesis, y que pues empiece a incorporarse a su vida diaria y que empiece a hacer su vida completamente normal. ¿Por qué? Porque si yo también le digo al paciente, ¿sabes qué te vas a quedar en cama un año? O sea, imagínense la carga emocional, la depresión que le da. Entonces tienes que empezar a manejar y darle como opciones y esperanza para que te hagan caso y pues para que mejoren. Claro que sí. Otra pregunta. Una vez que cicatrizó la herida, el paciente pues definitivamente debe de tener cuidados posteriores a ello, cosa que definitivamente a otros compañeros o que se dedican al manejo de las heridas no le dan continuidad. ¿Qué continuidad le darías a un paciente después de que cicatrizó, Ari? Ok, ya que cicatrizó, primero que nada tiene que cambiar el calzado y tiene que cambiar los calcetines, o sea, definitivo. Tiene que usar unos calcetines que no tengan costura, que no le lastimen, que no le raspen, que no tengan ni siquiera un pelito para que pueda generar una herida. Segundo, si es un paciente que logra salvar la extremidad y pues afortunadamente le cierras la herida, pues definitivamente ir inmediatamente con un podólogo certificado o con un ortopedista o con o alguna persona que realice unas prótesis y unas plantillas especiales para su tipo pues, de pisada, ¿no? Porque aquí lo importante no es tanto de, ay, bueno, ya cerré y tanto, o sea, lo importante es que no se vuelva a abrir, o sea, que no haga lo que estuvo haciendo antes, porque de nada sirve gastar tanto depósitos, y realmente tú puedes decir, bueno, pues ya a ti qué te afecta, pues tienes consulta, te pagan y punto. No, a veces los pacientes son muy especiales y realmente a veces cuando no se portan bien, sí es un poco complicado decir, bueno, otra vez usted y si ya le di las indicaciones, ¿por qué no lo hace? ¿No? Entonces, pues a fin de cuentas sería un zapato volado, unas plantillas, una prótesis y justamente vigilancia, o sea, autoexploración, decirle todos los días, 3 veces al día o por lo menos en la noche, tiene que revisar que no tenga ninguna herida, que sus zapatos no tengan costuras, que no tengan piedritas, porque como no sienten cuando caminan, pues tienen que estar siempre revisando sus zapatos. Definitivamente. Entonces, aquí la circunstancia es educación para la salud, ¿no? Y bueno, con esta parte de educación para la salud, Vero me está aquí diciendo, doctor, estoy triste porque no me respondió, ¿cómo puedo prevenir el pie diabético? Aquí nos dice Vero Gallardo. Perdón, Berito, se nos pasó esta pregunta, pero bueno, Jadi, ¿cómo podemos prevenir el pie diabético? Educación para la salud, pero iniciemos. Ok, bueno, en las personas sanas, generalmente en la población general, primero es diagnosticar diabetes o no. ¿Cómo se hace? Hemoglobina glucosilada, glucosa sérica. Una vez que ya sabes que eres prediabético o diabético, entonces tienes que estar vigilando tus pies. Lo mismo, autoexploración. La autoexploración es lo primero que a ti te va a salvar en todo, ya sea en este tema, en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, la autoexploración. Entonces, regresando al tema de la diabetes, si tú ya eres una paciente diabética, no importa si sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, tienes que estar revisando siempre tus pies, que no tengas alguna tiña, que tus uñas no estén enterradas, que no tengas algún tipo de hongo y simplemente una herida. Y si llegaras a tener una queratosis, que comúnmente es un callo, pues estar también revisando que ahí no se genere una herida.
Ahora, también, si eres un paciente diabético, prohibido cortarte tú las uñas, tienes que ir con un profesional, un podólogo certificado, porque justamente cualquier herida que se genere de chin, me corté un pellejito, ahí es donde empiezan los pies diabéticos. Claro que sí, Jari. Pues bueno, Berito, esperamos que hayamos contestado tu pregunta con la respuesta de la doctora Jari. Y bueno, definitivamente es prevención. Jari, bueno, continuábamos con la parte de una vez que cicatrizó la herida, decíamos, uso de plantillas, uso de órtesis, uso de equipos suplementarios, de prótesis en definitivo cuando hay una amputación mayor, como es una supracondilia, infracondilia, eso es parte. Jari, una parte muy importante, la piel ya no tiene la misma textura. ¿Qué experiencia tienes referente a la piel y qué le recomendarías a los pacientes utilizar? Te lo comento porque de pronto dicen, es que me pongo vaselina o me pongo aceite de almendras. ¿Qué nos dices, Cari? Oh, ok. Y bueno, pues tienes mucha razón. Obviamente la calidad de la piel ya no es la misma. Siempre hay que explicarle a los pacientes que una herida reepitelizada, pues obviamente la calidad ya no es la misma. Entonces, tienes que hidratarla sí o sí. Una, pues es ingiriendo muchísima agua, bueno, dependiendo 2 litros de agua al día, que es lo que se recomienda, pero también tienes que utilizar un adyuvante, en este caso crema corporal. Hay varias marcas de crema, está la Teatrical, la Heinz, las comerciales que para mi gusto no funcionan del todo. Siempre hay que buscar una crema dermatológica, ya sea Cetaphil, Eucerin. A mí la que me encanta, mi favorita por siempre y para siempre es CeraVe. ¿Por qué? Porque es de una textura muy espesa en la cual sí te hidrata, me consta que sí te hidrata, pero el problema es que es muy caro. Entonces hay una crema que se llama Lubriderm, que es más comercial y es más accesible para los pacientes y funciona exactamente igual. Entonces, a lo mejor son pacientes masculinos generalmente los que dicen, no, es que a mí no me gusta ponerme crema, de modo, te guste o no te guste, pues te lo tienes que poner, porque todo lo que gastaste en venir, en pasajes, en propósitos, en consultas, se va a ir a la basura solo por el ego de no quererse poner una crema corporal. Pero si la vaselina sí te llega a hidratar, pero a mí la vaselina me gusta más como para fijar, como para fijación de algún apósito. Como apósito secundario, me refiero en el sentido de que la vaselina no te hidrata como tal, sino nada más te protege y ayuda a que no se peguen algunos apósitos al hecho de la herida. Así es. Pues sí, definitivamente es eso, Jari. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos en nuestra recta final, ya aquí con la entrevista con la doctora Jari. Y bueno, dice Cristina Guzmán, ¿cuál es su preferida para hidratar a los pacientes? Dice Cristina. La Lubriderm de tapa dorada es muy buena en los pacientes cuando no tienen tanta posibilidad económica. Si es un paciente que tú ves que tenga un poquito más de posibilidad económica o platicas con él y le dices, ¿sabes qué? Es cara esta crema, pero te va a funcionar, te aseguro que funciona, es la CeraVe. La CeraVe es muy buena. Esa es mi preferida. Ok, muchas gracias. Cristina, esperamos que contestemos tu pregunta. Y bueno, Jari, el sistema de usos de compresión para los pacientes diabéticos, ¿qué hacemos en este caso? Ok, bueno, ahí la compresión también es un tema muy extenso, porque el índice tobillo-brazo es lo que te va a indicar, te va a dar la pauta de si vas a utilizar una compresión o no. Si eres un paciente que tiene un índice tobillo-brazo entre 0.9 y 1, 1.1, 1.3, sí puedes llegar a utilizar la compresión. Menos de 0.9 o más de 1.3, prohibida la compresión. Entonces, eso sería el criterio que yo ocupo. Muchas gracias, Jari. Saludos, Cris, desde Tabasco, alguien que nos escucha cada semana. Mil gracias, dice Cristina Guzmán, por tu participación y por tu aporte a sus preguntas. Y bueno, pues definitivamente yo creo que educación para la salud es algo muy importante en esta etapa y en esta época, cuando nuestro paciente es crítico. Y bueno, Jari, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy con tu participación. Muchas gracias. Estoy totalmente agradecido. Muchas gracias.
Gracias por la invitación y espero verlos pronto. Pues que te sigan en tus redes sociales, no sé, ahora todo es tecnológico, Javi, Facebook, Instagram, Twitter, no sé, like a Twitter no tengo, pero yo creo que ya pronto lo voy a abrir. En Instagram salgo como Javi con H-A-D-D-Y Trujillo o doctora Javi Trujillo. Ahí a veces subo algunos casos de mis pacientes privados, obviamente con previa autorización, de cómo van evolucionando, de cómo los valoro de primera vez y cómo los dejo. Y pues es muy bonito, la verdad es que las heridas son, es un área muy padre que realmente a mucha gente no le gusta en el sentido del olor y tener que convivir con cosas un poco asquerosillas por ahí, por así decirlo, pero ya que le agarras el amor y le entiendes, porque también las heridas es mucho de entenderle. O sea, no siempre es, yo te digo, tienes que usar un alginato, tienes que usar esto para tal. Es algo muy dinámico y ya que le entiendes, pues te enamoras mucho de las heridas. Y ese es mi caso. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos seguir participando contigo, Jadi. Gracias por tu Muchas presencia. gracias a todos y que tengan un muy bonito día. Muy bonito día y nos vemos la siguiente semana también, por favor, para hablar sobre miembros inferiores. Y bueno, esperemos que en los siguientes temas también les guste. Hay un tema que voy a tratar el siguiente fin de semana, que es en miembros inferiores, y la siguiente tendríamos que hablar o hacer un debate sobre el trauma o el trauma después de mi amputación, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que valorarme? Y bueno, muchas gracias, Jadi. Muy buen tema. Pie diabético, nos vemos. Nos Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Javier. Adiós.